Buenos días, mis amados hermanos que están en esta oportunidad. Agradezco al Señor, a Misión Estel Perú, también a Radio del Pacífico y Tiempo Reformado, que me da la oportunidad de compartir ahora en esta oportunidad la palabra del Señor. El tema que quiero tratar en esta oportunidad es lo que tiene que ver con la obediencia que trae bendición. La obediencia que trae bendición. ¿Desea usted de repente que su trabajo, su negocio, su emprendimiento, cualquier proyecto que pueda tener, y aún los que somos cristianos, su ministerio prospere? ¿Anhela de repente en casa que su familia experimente abundancia integral en todos los aspectos de la vida? ¿Quiere que su vida mejore? Y quiere eso, tenemos que comenzar a obedecer. A obedecer, pero no a cualquier persona, sino a la persona correcta. La palabra obediencia, que en el diccionario significa acción de acatar la voluntad de una persona que manda o establece una norma o de lo que ordena la ley. Pero según la Biblia, la obediencia a Dios es considerada una virtud y se la define como acatar su voluntad, aceptar sus designios y someterse a su autoridad. Por lo tanto, es una actitud que usted y yo tenemos que aprender. Y no viene de una manera innata, es algo a desarrollar con el paso del tiempo. Ahora, la disciplina, la constancia y la motivación nos ayudarán a ser más obedientes al Señor. Algunos versículos vamos a leer que nos van a aclarar acerca de esta virtud de obedecer. Primera Samuel, en el capítulo 15, el versículo 22, dice así: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos como que se obedezca a la palabra del Señor? La verdad, según este texto nos indica, no sacamos nada en hacer esto o aquello si no obedecemos a Dios. La obediencia es por encima de cualquier religiosidad o de repente cualquier apariencia engañosa que podamos tener. Entonces, tomemos en cuenta esta palabra, que Dios se complace en los que obedecen la palabra del Señor. El libro de Mateo también de la misma manera, en el capítulo 26, el versículo 39, dice de la siguiente manera: está Jesús en Getsemaní, y yendo un poco más adelante se postró sobre su rostro orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Versículo 42, otra vez fue y oró por segunda vez: Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Aleluya. Consideremos lo que el Señor está diciendo aquí, que no sea como yo quiero, sino como tú. Otro texto más, Filipenses, capítulo 2, del 5 al 11. Filipenses, capítulo 2, del 5 al 11. Dice de la siguiente manera: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces nosotros tenemos que entender que ese mismo sentir que hubo en Cristo tiene que haber también en nosotros, y es un acto de obediencia, ¿no es cierto? También podemos ver en el libro de Santiago, en el capítulo 4, el versículo 7 y el versículo 8, dice de la siguiente manera: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. La palabra del Señor lo dice. Y la única manera de que ese acercamiento pueda ser posible en nuestra vida es solo a través de la obediencia. También el libro de Romanos, en el capítulo 6, el versículo 15 al 18, dice la palabra así: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces, mis amados hermanos, es mejor hacerse siervo de Dios. Y la verdad de las cosas, que la obediencia para usted y para mí, y para todos y cada uno de nosotros que creemos en el Señor Jesús,
tiene que ser un hábito en nuestra vida. ¿Y hábito? ¿Qué cosa es un hábito? Es la acción que se repite una y otra vez hasta que se convierte en una conducta en la vida de quien la practica. Así que hay hábitos en la vida positivos, pero también hay hábitos negativos. Los hábitos positivos nos van a traer muchos beneficios a nuestra vida y los negativos, pues por supuesto, van a causar destrucción. Entonces la obediencia debe ser un hábito en nuestra vida y esta vale la pena desarrollar. ¿Por qué? ¿Por qué vale la pena desarrollar? Porque hacerlo va a desatar en quien lo practique una serie de bondades difíciles de calcular. Y en esta oportunidad voy a hablarles de un hombre que tiene mucho que enseñarnos acerca de la obediencia. Parece de repente poca cosa ante todos los demás personajes bíblicos, pero su testimonio nos dará lecciones importantes para nuestra vida. Y me refiero a José, el padre terrenal de Jesús, llamado el carpintero. Y vamos a ver la palabra del Señor en Mateo 1, del 18 al 25. Mateo 1, del 18 al 25, que dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposado María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. El nombre de José ha sido quizás opacado por María, como de repente de poca importancia, quizás al nivel del mesonero, de los magos o los sabios, de los pastores, pero qué gran error. Este libro de Mateo, en el versículo 18 al 25, debió ser José un hombre extraordinario para que Dios lo escogiera para que sea el padre de su hijo aquí en la tierra. Y aquí vamos a encontrar cualidades que valen la pena mencionar. Dice en el versículo 19 que acabamos de leer que era un hombre justo. Dice también que era un hombre honorable en el versículo 19. ¿Por qué? Dice que él no quiso exponer a María a la humillación pública por lo que había acontecido, había concebido del Espíritu Santo. También era un hombre que creía en Dios, que está implícito en todo el texto. Y sobre todo en el versículo 24 que acabamos de leer, dice que era un hombre obediente. Y el asunto es que la obediencia siempre va a aplastar toda duda y nos va a llevar a experimentar a usted y a mí encuentros con Dios que de repente jamás hemos tenido. La práctica, el hábito de la obediencia a Dios va a producir 3 resultados. Primero, privilegios que vamos a tener nosotros mismos, pero también nos va a llevar a asumir responsabilidades en segundo lugar, y en tercer lugar nos va a producir en nuestra vida cambios, así como lo que sucedieron en José. Cambios que José experimenta, ¿producto de qué? Producto de su obediencia a Dios, que siempre son para bien, aunque a veces pareciera que no. En primer lugar, los cambios, el cambio que ocurrió en José, cambio de lugar, en primer lugar. Al aceptar a María como su esposa, criar a Jesús como su hijo, José se vio obligado a moverse de un lugar a otro en varias ocasiones. Fue a Jerusalén, de Belén a Jerusalén, para ser censado, ¿no? Entonces, mire, se movió. Nacido ya el niño, tuvo que huir a Egipto para evitar la muerte de Jesús, porque recuerden que querían asesinarlo, como asesinaron a muchos niños menores de 2 años. Entonces, también después debió regresar a Galilea, es decir, cambio de lugar. Y esto nos indica que la obediencia a Dios implica dejarnos controlar por Él.
sabiendo que en sus manos nuestra vida, la suya y la mía, estará segura. Así como Él se movió de un lugar a otro, nosotros, cada uno de nosotros debemos estar dispuestos a movernos de una condición espiritual pasiva de repente a una posición espiritual activa en los caminos del Señor. Entonces, los cambios que José experimentó fueron el cambio de lugar. Pero también hubo, en segundo lugar, otros cambios de compromiso. Recuerden que él contrajo matrimonio, nació Jesús y algunas responsabilidades se sumaron a su vida. Criar a Jesús como su hijo y hacer de él un hombre de bien para la sociedad. José, ¿qué cosa le enseñó? El oficio que él tenía. Le enseñó la carpintería. Por eso Jesús es conocido como el hijo del carpintero, ¿no es cierto? En Marcos 6:3. Pero la preparación más importante de José hacia Jesús fue la preparación espiritual. ¿Por qué? Porque él lo instruyó al niño en las Escrituras y lo llevó ¿a dónde? A la sinagoga a estudiar. Como Lucas 4:16 dice que constantemente era su costumbre ir a la sinagoga. Y esto nos deja a usted y a mí una lección, que la obediencia a Dios nos llevará a asumir compromisos cada vez más importantes y trascendentales para la grandeza del reino. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Qué bueno es saber que hemos visto a hombres, a mujeres, que desde que llegan a los caminos del Señor y comienzan a servir en lo mínimo, luego el Señor los va honrando, le va dando responsabilidades. ¿Para qué? Para engrandecer el reino del Señor. En lo poco fueron fieles, en lo mucho lo pondrá. Ha sucedido con cada uno de nosotros en los caminos del Señor. Por tanto, asumamos el compromiso de mejorar nuestro estilo de vida, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, que estén de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, los cambios que ocurrieron en José, cambio de lugar, cambios de compromiso que acabamos de ver, pero también hubo cambios de mentalidad. José no podía haberse movido de una ciudad a otra, mucho menos asumir los compromisos que no le correspondían si su mente no habría sufrido algún tipo de cambio. Por tanto, nosotros podemos afirmar que Dios hizo que los pensamientos de José también cambiaran. Fue el Señor quien lo produjo en el interior de este hombre un clic que todos necesitamos a la hora de avanzar a una vida mejor. Cambios mentales y estructurales que es urgente en nosotros, en nuestro corazón. Y la palabra del Señor es la que va a producir todo eso. Yo recuerdo mucho, desde muy niño, en cuanto tuve que aprender a la obediencia a veces con la vara de mi padre. Era carpintero, se imaginan qué tipo de vara tenía. Pero era castigado muchas veces por la desobediencia. Yo recuerdo que en la mayor parte de las oportunidades era mi madre quien decía: César, por favor, ándate a comprar esto a la tienda, anda a pedir esto y dile que te apunte y después tu papá lo pagará. Y yo estaba haciendo mis tareas o estaba jugando o haciendo algo, entonces corría a mi papá y le decía: papá, mi mamá me está mandando, mira, yo estoy ocupado, estoy estudiando, estoy haciendo esto, estoy haciendo esto. Le decía eso. ¿Y sabe qué decía mi padre? Hágale caso a su mamá, ¿no? ¿Cuántos han escuchado esas frases cuando hemos sido niños? Hágale caso a su mamá. Y mire, Romanos 12, el versículo 2 dice que usted y yo no nos conformemos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir de todo esto que aprendimos aquí? Cambios de lugar, cambios de compromiso, cambios de mentalidad que tienen que ocurrir en nuestra vida. Seguramente hay personas que están ahorita esperando que cosas grandes ocurran en su vida. Y ya sea de repente la cancelación de una deuda, que su hijo se reconcilie con usted, de repente con un esposo, una esposa vuelva al hogar, de repente una sanidad o la situación que a través de esta pandemia hemos venido experimentando cada uno de nosotros. Puede que de repente que su esposo o su familiar entregue su vida al Señor, o salir de una situación complicada en la casa, en el hogar, producto de todo lo que viene pasando. En fin, todos esperamos, ¿qué cosa? Un milagro. Un milagro.
Sin embargo, puedo afirmar que ese milagro, ese portento que estamos esperando, no sucederá a menos que, como José, estemos dispuestos a obedecer a Dios y dejar que nuestras vidas sean guiadas por el Señor. Que Dios nos ayude a obedecer a todos y cada uno de nosotros que estamos en esta oportunidad, a través de la radio, a través de los videos. Que Dios nos ayude a obedecer y a no dudar. Usted y yo tenemos que hacer de la obediencia un hábito en nuestras vidas. Una y otra vez, la obediencia. Si lo hacemos, muchas bendiciones nos aguardan. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque la obediencia a Dios siempre, siempre, siempre será recompensada. Y es y debe ser un distintivo de quienes trabajan en la obra del Señor. Por supuesto, podemos decir también que hay claves para obedecer a Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Decidir confiar en Dios. Usted y yo tenemos que decidir confiar en el Señor. También tenemos que estar dispuestos a esperar en el Señor en oración. Porque solo en oración y solo por la palabra que nos dice, que nos habla el Señor, podemos nosotros poner en práctica el hábito de la oración y de la obediencia. Y también por eso es que usted y yo tenemos que meditar en su palabra siempre, siempre, siempre. La palabra de Dios nos ha dado el Señor para que como a tesoro le busquemos, escudriñemos, y ahí el Señor, ahí están sus mandamientos, ahí está lo que el Señor demanda de nosotros, y nosotros solo tenemos que obedecer. Así que ahora en esta oportunidad hemos conocido a través de José lo que él hizo en obediencia a Dios. Nosotros también tenemos que obedecer a Dios. Que se haga pues la obediencia un hábito en cada uno de nuestras vidas. Les amo, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga rica y abundantemente, que puedan también, así como aprendo y aprenden ustedes a través de la palabra, que debemos de obedecer a Dios por sobre todas las cosas. Así como también hay que obedecer, por supuesto, a nuestros padres, obedecer a nuestras autoridades, obedecer a nuestros pastores, ¿verdad? A los que nos presiden. Entonces, hermanos, que este mensaje ha sido una gran bendición para todos y cada uno de ustedes. En el nombre de nuestro Señor Jesús, gracias. Amén.